En esta diapositiva nos están mostrando dos métodos directos de reparación de mutaciones. ¿Qué significa directos? Directos significa que se elimina la mutación sin quitar bases nitrogenadas o quitar nucleótidos. La mayoría de los métodos de reparación quitan nucleótidos y los reemplazan, o quitan las bases nitrogenadas y las reemplazan, utilizando la cadena plantilla o la cadena complementaria como ayuda para arreglar la cadena que tiene la mutación. Entonces, un ejemplo de reparación directa es la fotorreactivación, que es una reacción catalizada por la enzima fotoliasa. Entonces, recordemos, aquí hay un dímero de timina, que es un ciclobutano. La luz de 370 nanómetros, es decir, la luz visible violeta, esto ocurre en la luz del día, transfiere su energía al 5,10 metenil tetrahidrofolato, que es un cromóforo que lo que hace es recolectar energía. Una vez recolecta la energía, se la transfiere al segundo cromóforo, que es el FAD, convirtiéndolo en un anión, FADH con carga negativa. Este electrón que tiene el FADH se lo transfiere a este carbono formando un carbanión. Ese carbanión transfiere su electrón para ser compartido con este otro carbono, y eso a su vez jalona el carbono del enlace covalente entre las dos timinas, y este otro electrón también es jalonado por la otra timina. De esta manera entonces se rompe este enlace covalente, se ha roto uno de los dos enlaces covalentes. En esta timina se forma aquí un carbanión. Ese carbanión entonces se traslada a estos dos carbonos. Eso a su vez jalona uno de los electrones del otro enlace entre las timinas. Entonces este enlace sencillo se convierte en un enlace doble y se rompe el otro enlace entre las dos timinas. Este carbón queda convertido en un carbanión que transfiere su electrón a la interacción entre estos dos carbonos, y a su vez jala uno de los electrones de este doble enlace, convirtiendo este doble enlace en enlace sencillo y este enlace sencillo en un enlace doble. Entonces esta es una probable reacción a través de la cual la fotoliasa con sus dos cromóforos produce la ruptura directa. No se reemplazan las timinas, sino que rompe directamente los enlaces que se formaron entre las dos timinas por efecto de la luz ultravioleta. Hay agentes que producen alquilaciones, metilaciones o le pegan grupos etilo a las bases nitrogenadas. Entonces, por ejemplo, la guanina, cuando se alquila, en este caso se metiló en el oxígeno que está unido al carbono 6, entonces se convirtió en O6 metilguanina. Entonces el efecto es que la guanina ya no se apare, la O6 metilguanina no se aparea con citosina, sino que se puede aparear con timina. Entonces esta es la consecuencia: hay una pareja guanina-citosina, hay una alquilación por alguno de estos agentes alquilantes. Entonces la guanina se metila, entonces se convierte en O6 metilguanina. Cuando este DNA se replica, entonces la cadena que sirve de plantilla, que tiene la metilguanina, hace que en la cadena complementaria se pegue una timina, la que tiene las citosinas, y hace que se pegue guanina. En una segunda replicación de esta cadena, entonces ya la timina hace que en la cadena complementaria se agregue adenina. Entonces finalmente una pareja guanina-citosina se termina convirtiendo en una pareja adenina-timina. Se produce una mutación en la cual una guanina-citosina se cambia por una adenina-timina. La enzima que cataliza de manera directa la reparación de estas alquilaciones o metilaciones es la O6 alquilguanina alquiltransferasa. Entonces, cualquiera de estas guaninas que pueden tener diferentes grupos metilo, entonces la enzima lo que hace es transferir ese grupo metilo
a una cisteína de la enzima. Y una vez, entonces la enzima queda metilada o alquilada. Y la enzima metilada o alquilada, dicen en el libro, se convierte en un activador transcripcional del gen que codifica para la misma enzima, para hacer que se produzca más enzima alquiltransferasa para que repare más bases que están alquiladas o metiladas. En esta parte de la diapositiva nos explican un sistema de reparación en procariotes, que es el sistema de excisión de nucleótidos, NER, que en el caso de los procariotes utiliza una enzima que es la VRABC, que no es una endonucleasa, sino que es una hexinucleasa. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en esta están mostrando que se forman unos dímeros de timina. Entonces, estos dímeros de timina son identificados por la VRA y la VRB. Cuando lo detectan, esto obliga a que se doble el DNA en ese sitio. Posteriormente, ¿qué nos dicen ahí? Sale VRA y se pega VRC. Entonces se forma el complejo VRB y C. Entonces, ¿estos qué hacen? Producen un NIC a 5 nucleótidos del dímero de timina hacia el extremo 3' y ellos producen otro NIC a 7 nucleótidos del extremo 5' del dímero de timina. Posteriormente llegan una helicasa que está codificada por el gen VRD y una polimerasa y hacen que se eliminen los 11 nucleótidos en el caso de los procariotes. Entonces se genera un gap y finalmente este gap es llenado por la polimerasa 1 o polimerasa 2, dicen aquí, y finalmente nos queda un NIC, que ese NIC es sellado por la acción de una enzima ligasa. Entonces eso nos repara dímeros de timina, nos repara entrecruzamientos, nos repara la formación de aductos por compuestos hidrocarbonos aromáticos policíclicos como el benzopireno. Entonces todo este tipo de alteraciones pueden ser reparados por el sistema NER. Así como hay un NER en procariotes, también en mamíferos hay NER, ya no quita 11 nucleótidos, sino que quita 22, hace la ruptura en el nucleótido 22 hacia el extremo 5' y en el nucleótido 6 hacia el extremo 3'. Entonces nos está quitando un fragmento, según esto, de 28 nucleótidos. Ya no hay una hexinucleasa, sino que son dos endonucleasas, una que corta en el sitio, en el nucleótido 22 hacia el extremo 5' y otra que corta en el nucleótido 6 hacia el extremo 3'. La deficiencia de enzimas o de proteínas que participan en el NER en los humanos está relacionada con una enfermedad que se llama el xeroderma pigmentoso. También hay un NER especializado en los mamíferos que está acoplado a la transcripción, es decir, cuando se está transcribiendo un gen y se detectan mutaciones del tipo de las que dímeros de timina, entrecruzamientos, aductos, entonces este sistema de reparación acoplado a la transcripción, que es un NER especializado, nos repara la plantilla para que se pueda continuar el proceso de transcripción. Mutaciones en los genes que codifican para este NER especializado están asociados con un síndrome que es el síndrome de Cockayne. Cualquiera de estos síndromes están asociados con un aumento en la frecuencia de ciertos tipos de cánceres. En este caso, por ejemplo, en el xeroderma pigmentoso nos dicen que con cáncer de piel. Aquí simplemente nos están mostrando que hay un hidrocarbono aromático policíclico como el benzopirene que se vuelve mutagénico dentro del organismo. Entonces se consume benzopirene en el humo del cigarrillo por enzimas del citocromo P450, hay una oxigenación y el benzopirene se convierte en un epóxido. Posteriormente un epóxido hidrolasa
hace que este epóxido se convierta en un dihidrodiol. Una nueva oxigenación por el enzimas del citocromo P450 hace que se produzca el dihidrodiol epóxido BP. Y este reacciona con las guaninas en el DNA formando un aducto, es decir, una nueva molécula por la unión de la guanina con el BP dihidrodiol epóxido.